Bienvenidos un día más, aunque hemos cambiado de sitio, la conferencia sigue siendo la misma y todo lo mismo. Quizá el sitio es más pequeño, pero bueno, como vamos a empezar antes, poco a poco irá viniendo más gente, creo yo. Entonces, vamos a empezar un poquito antes, como digo, porque se tiene que ir la conferenciante, se tiene que ir pronto, tiene que coger el tren de Zaragoza, y entonces vamos un poquito afectados. El tema de hoy es francamente interesante, pero luego ya el título es muy significativo, es la gemología en el mundo árabe medieval. La conferenciante, doña María Cinta Osaka Soriano, nos va a hablar del tema y, como background, es licenciada en geología, doctora en ciencias geológicas por la Universidad de Zaragoza, diplomada en gemología y especialista en Levante por la misma universidad, y está actuando ahora como profesora titular de cristalografía y mineralogía en el Departamento de Ciencias de la Tierra. No quiero quitarle ni un segundo porque creo que la conferencia lo merece y nos va a gustar a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Yo creo que igual, si se me oye así sin micrófono, ¿no? Pues muchas gracias a todos por asistir y también muchas gracias a Lige por llamarme para hablar de este tema que creo que es interesante y que intentaré que sea interesante para todos. Es un tema que es interdisciplinar, mezcla aspectos de las piedras, de las gemas con la historia, y yo provengo del mundo de las piedras, entonces que nadie espere un análisis histórico riguroso porque está tratado desde el punto de vista de las piedras. Entonces lo que vamos a ver, este será un pequeño esquema de lo que vamos a ver. Vamos a ver primero cuál es el entorno de la gemología en la Europa medieval y la gemología en el mundo árabe medieval a través de los textos de unos primeros autores, de unos personajes singulares que veremos que son Abu Rayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni y Ahmad bin Yusuf al-Kifashi. Y después veremos casos de gemas singulares que son realmente no son dos sino cuatro, son parejas, la esmeralda y el peridoto y la espinela y el colindón, que son parejas de gemas que siempre han dado problemas, confusiones y dado lugar a controversias sobre su identificación. Y finalmente acabaremos con algunas consideraciones sobre la importancia del contacto con el origen de las gemas, intentando hacer una disquisición sobre el porqué. ¿Por qué tiene interés este tema? Bueno, pues porque yo creo que se habla de la gemología como siempre, casi siempre, como una ciencia muy moderna, que empieza en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, principios del XX, y sin embargo cuando uno rebusca en este tipo de textos pues se encuentra verdaderas sorpresas. Empezando por cuál era el contexto de la gemología en la Europa medieval, pues creo que todos sabemos que lo que hay de gemas se encuentra en los lapidarios. Los lapidarios son un conjunto de contextos que mezclan descripciones de gemas, pero con una gran orientación hacia aspectos mágicos, médicos y astrológicos, sobre todo. Se basan normalmente en otras fuentes, de manera que tienen muy poco de ciencia propia, sino que están tomados desde fuentes latinas. San Isidoro de Sevilla es otra de las fuentes importantes, y también toman fuentes árabes. Algunas de estas fuentes medievales son las de Avicena a través de San Alberto Magno, el de Mineralibus, estamos hablando del siglo XI y siglo XIII, y un texto que es bastante importante y que volveremos a ver después, que es lo que llaman el Pseudo-Aristóteles del siglo XIII, que es un texto que fue atribuido a Aristóteles pero que no lo era. Normalmente tendemos a pensar que este tipo de textos de los lapidarios tienen una componente fantástica que consideramos un poquito absurda. Vamos a ver, sin embargo, lo que nos dicen algunos de los más conocidos. El de Alfonso X el Sabio, que creo que es de los más divulgados y que él mismo atribuye a un árabe, a Golais,
por ejemplo, sobre el diamante. Nos dice que es una estrella ardiente en el muslo diestro del brazo de Perseo y también en la cabeza de la misma figura, los que han poderío sobre esta piedra y de ella recibe su virtud. Este sería un poco el dibujo que le acompaña de la constelación de Perseo, es decir, que todas esas propiedades mágicas que se les atribuyen a las gemas en este tipo de textos no proceden de las gemas en sí, sino de las estrellas que las rigen. Así que realmente no creían que la gema tuviera el poder, sino que la gema estaba regida por una estrella y el poder lo recibía de allí. Es decir, no es la gemología la que es fantástica, sino que está introducida dentro del contexto astrológico, que era, por decirlo así, el paradigma científico de la época. Así que realmente no podemos tampoco pensar que fueran tan absurdos. Y quizás, para que veamos que algunas cosas tienen bastante sentido, a mí me gusta mucho sacar a relucir siempre el lapidario de Bartolomeo Anglicus, que es del siglo XIII. Es el libro XVI de una obra magna de propiedades de las cosas. Lo que pasa es que ese libro se tradujo y se imprimió en Zaragoza, se tradujo al castellano y se divulgó bastante, y hay una impresión del siglo XV de Zaragoza, de las cuales se han hecho facsímiles. Este sería una edición del original y este es del facsímil. Bueno, pues vamos a ver lo que nos dice del diamante, de sus propiedades. Pues nos dice que según Dioscórides es piedra de reconciliación y de amor, que si la mujer ha contra su marido discordia, por la virtud de la piedra tornará en amor y concordia, lo cual no deja de estar muy fuera, muy lejos de situaciones que son bastante actuales. Este sería un poco el contexto nuestro, europeo, y vamos a ver ahora lo que dicen los textos árabes, empezando por los más antiguos, así que realmente retrocedemos en el tiempo. Del siglo XII, XIII, XIV nos pasamos al siglo IX, y quizás Masawiya es uno de los más antiguos. Se conoce en Occidente como Mesua el Viejo y trabajaba en Bagdad, eran médicos todos estos, y tiene un libro sobre las gemas y sus propiedades. Pero quizás el más famoso de estos textos primitivos es Al-Kindi, que se latinizó como Al-Kindus porque su fama llegó a Occidente, y que trabajó también en el siglo IX. Bueno, este autor vivió por la zona que ahora es Irak, en Kufa, en Basora, en Bagdad, y era médico y filósofo. Todos estos autores eran muy polifacéticos, y en buena medida pues era la faceta de médicos la que les llevaba a buscar conocimientos sobre las piedras que tenían propiedades que en muchos casos consideraban terapéuticas. Es un autor muy famoso, este es un sello conmemorativo de Siria, y hay dos obras de este autor que nos interesan: el Tratado de los tipos de piedras y el Tratado de los tipos de gemas, piedras preciosas y otras. Desgraciadamente no tenemos acceso a ninguno de los dos porque ambas están desaparecidas, pero lo conocemos por las citas de autores posteriores, y sobre todo porque ya en esta época existía en el mundo cultural árabe un índice, el Kitab al-Fiqh, un libro que es simplemente un catálogo de obras, un índice del librero Ibn al-Nadim del siglo X, con la bibliografía científica de su tiempo. Estamos aún en el siglo IX, siglo X, y algunos otros más conocidos, por ejemplo, Al-Razi es nuestro Races, que también habla sobre gemas, pero sobre todo porque establece una clasificación de minerales dentro del contexto de una química. A este autor se le conoce más bien por sus textos sobre química, de manera que realmente sobre gemas y sobre minerales lo único que aporta es la clasificación, pero su libro fue muy difundido en Europa en el siglo XIII, de manera que en muchos casos pues, se han tomado datos de aquí.
y este otro que ya habíamos mencionado, el famoso libro de las piedras atribuido a Aristóteles, el que llamamos muchas veces pseudo-Aristóteles. Bueno, en realidad no se sabe quién lo compuso, pero sí que es de origen árabe, aunque con conocimientos griegos. Una de las atribuciones más verosímiles, atribución que no hay conocimiento de su autoría, es de este autor, Hunayn ibn Ishaq, del siglo IX, que era médico y filósofo, como todos estos, y era árabe pero cristiano nestoriano y trabajó mucho de traductor en Bagdad. Este libro, como llevaba la atribución a Aristóteles, pues se difundió mucho tanto en el mundo árabe como en el mundo cristiano occidental, porque la autoría de Aristóteles le daba una importancia que hacía que se tomaran sus textos como verídicos. Se hicieron, por tanto, muchísimas copias. Este sería una copia que está en el Líbano, pero esta es una traducción al inglés, ya, y ahí a todos los idiomas está traducido este libro. Vamos ahora ya a pasar a dos personajes muy singulares dentro del mundo de las gemas y dentro de este contexto cultural árabe, que se salen un poco de todo esto que hemos visto. Empezamos con Al-Biruni. Estamos en el siglo XI de nuestra era. Entonces, este autor vamos a examinar un poco su vida porque es realmente sobresaliente. No es muy conocido aquí, pero se empezó a conocer por algunos autores franceses y alemanes en el siglo XIX. Por ejemplo, Alexander von Humboldt era un conocedor de la obra de Al-Biruni, y algunos dicen que si hubiera habido un premio Nobel para la época en la que vivió, hace 1000 años, dentro de los sabios de su época, pues se lo disputarían Avicena, Alhazen y Al-Biruni. Y según Sarton, George Sarton, un estudioso de la historia de la ciencia, pues sería Al-Biruni el que se lo llevaría. Fue un sabio que algunos comparan pues a Leibniz o a Leonardo da Vinci también por la cantidad de obras que tiene. De manera que su obra sobre gemología se ha quedado un poquito oscurecida por el resto de sus trabajos científicos. Y vamos a examinar un poquito su vida porque vamos a ver que realmente trabajó incluso en condiciones pues difíciles. Nació en Kaz, en una zona que corresponde a este punto, que ahora es Uzbekistán. Entonces era parte del Imperio Persa y en aquella época había bastantes problemas políticos, entonces él tiene que huir a otra zona, a la zona de Gurgan. Es una persona que nace en una familia humilde, de hecho ni siquiera conocía a su padre, no sabía quién era su padre, y por razones un poco desconocidas acabó siendo educado en la corte del gobernante. Y eso fue por lo que tuvo que huir cuando hubo problemas políticos, y entonces huyó a Gurgan. Allí entabló contacto con otros sabios y cuando acabaron los problemas políticos pues volvió cerca de Kaz y compartió academia con Avicena. Por situarlos un poco en la época, Avicena era un joven de 17 años cuando tuvo una famosa discusión con Al-Biruni sobre las obras de Aristóteles, especialmente porque el carácter de Al-Biruni lo hacía poner en tela de juicio, era muy crítico y no afectaba a las autoridades sin más. De manera que eso le hizo pues, discutir con Avicena, una discusión famosa que está recogida en algunos textos. Su calma no duró mucho porque finalmente esta zona fue invadida en el año 1017 y por el sultán Mahmud, y él se había significado políticamente y entonces él fue deportado a Gazna en la corte del sultán. De manera que a partir de los 40 y tantos años de vida fue un deportado en una situación pues, de siervo, de semiesclavo del sultán Mahmud en Gazna. Y allí residió
hasta su muerte, pero participando en las expediciones militares que hacía el sultán hacia la zona de la India, hacia la zona del Penyab. De manera que viajó por la India, conoció la India, de hecho su historia de la India es famosa y fue una gran fuente de conocimiento sobre la India. Vamos a ver ahora su obra. Bueno, pues se sabe que escribió 150 libros, aunque solo nos han llegado 29, sobre temas como astronomía, geodesia, etc. Astronomía y geodesia son las cosas sobre las que, los aspectos sobre los que su obra es más importante. Por eso se suele destacar. Pero quizás lo más llamativo es que es un científico experimental. En una época en que la mayor parte de las veces se limitaban a recoger libros, textos griegos y recopilar conocimientos de otros autores, Al-Biruni se lanza hacia la experimentación y realiza experimentos con un rigor que es llamativo. Esto sería Al-Biruni enseñando, y estos son sellos conmemorativos de los países que se atribuyen ser su patria porque pasó por ellos o estuvo en ellos o se corresponden, desde la Unión Soviética, pues Afganistán y Pakistán. Vamos ahora a hablar quizás de la obra que a nosotros más nos importa, que es un libro sobre gemas, que es el Kitab al-Jamahir fi Ma'rifat al-Jawahir. Se puede traducir más o menos como el Tratado de las Gemas y cómo reconocerlas. Es decir, ya no es una obra científica pura, en el sentido de que no se espera que tenga una aplicación inmediata, sino que va directamente orientada hacia el reconocimiento. Esto sería una portada, y el índice nos habla primero de las fuentes que recoge, es bastante crítico con estas fuentes, cita por supuesto al Kindi y se atreve a refutarlo, y después tiene una descripción de gemas, pues empezando por las más importantes, el rubí, con una descripción de sus características, precios, gemas similares al rubí, yacimientos, historias sobre rubíes y el rubí de Badakhshan, que es la espinela, como veremos a continuación. Lo mismo sobre el diamante, también sobre la perla, incluyendo precios de las perlas, diferencias entre perlas de mar y de río, esmeralda y luego pues toda una serie de gemas a las que concede un poquito menos de importancia, pero que también describe. Y luego ya tiene un texto sobre minerales y metales. Bueno, la descripción de las gemas es amplísima. Incluye propiedades físicas, aspecto, formas, variedades, historias, todo lo que se nos pueda ocurrir que es de interés sobre las gemas. De manera que ya es un libro muy importante en este sentido. He sacado algunos textos pues, sobre gemas como el diamante, de las que conocemos bastante, y lo que nos dice es que no es afectado por nada superior a él o por nada inferior a él. Es decir, que su rango es entre las gemas como el de un rey respecto a sus súbditos. Tiene una descripción morfológica que es prácticamente cristalografía, que es el aspecto cónico cuadrilateral del tipo de triángulos compuestos y caras una al lado de la otra. Yo creo que es una descripción bastante buena de un octaedro de diamante. Y también tiene descripción de minas de diamantes o de cómo se extraen. Está situada en una isla donde hay cursos de agua, cuya arena es recogida y lavada del mismo modo que los lodos del oro, decantada en una vasija cónica, y las partículas de diamante se depositan en el fondo. Es perfectamente reconocible el procedimiento y muy parecido a los bateos modernos que se realizan, pues, que pueden realizar con procedimientos muy rudimentarios. Y lo que decíamos que es muy importante en Al-Biruni es su sentido crítico y la importancia que da a la experimentalidad. Vamos a ver también lo que habla de los diamantes, de los cuales todos hemos oído hablar, de la historia de las águilas o de las aves que los recogían del Valle de las Serpientes. Esto es un grabado alemán del siglo XV, donde podemos ver pues, las aves recogiendo los trozos de carne con los diamantes adheridos. Bueno, pues
Lo que nos dice este autor es que circulan muchos cuentos absurdos sobre el diamante y sus minas. Hay una leyenda de que los diamantes están en una cueva no accesible al hombre y por eso lanzaban carne fresca en ella que se adhería a los diamantes. Los muchos buitres y halcones que eran traídos a la cueva por la carne sacaban un trozo de ella de la cueva, y como las aves acostumbran a sacudir la comida para eliminar la tierra y las piedras adheridas, la gente podía recoger los diamantes. No hay límite para esos cuentos fantásticos. Es decir, que ya directamente lo considera como una leyenda fantástica y sin ningún tipo de verosimilitud. Y sobre la esmeralda, quizás este texto es uno de los que a mí más me llama la atención, porque podemos imaginárnoslo al autor haciendo los experimentos. Dice: todos los relatos son unánimes en su versión de que las serpientes pierden la vista cuando ven una esmeralda. Bueno, pues a pesar del consenso de las autoridades, creo que esta afirmación es errónea. He realizado tantos experimentos a este respecto que es imposible ir más allá. He colocado collares de esmeraldas sobre el cuello de serpientes. Las he hecho caminar sobre el suelo de esmeraldas y he colgado sartas de esmeraldas ante ellas. Lo hice durante 9 meses, tanto en invierno como en verano. Yo creo que es de un rigor que es llamativo y con lo cual se atreve a descalificar una propiedad que era admitida por todos los autores. Pero quizás, incluso a pesar de esto, lo más importante desde el punto de vista de la gemología en Al-Biruni es sobre las propiedades de las gemas, porque describe, y no solo describe, sino que mide. Concretamente mide la densidad, el peso específico de las gemas con un aparato de su propia invención. Este dibujo no es de Al-Biruni, es de otro autor, de un físico, Al-Hassani, persa, que lo utilizó para medida de otros cuerpos. Bueno, yo creo que es bastante fácil entender que es una vasija que se llenaba de agua y que después se introducía la piedra. Entonces, a través de este orificio, al meter la piedra, se desalojaba una cantidad de líquido que iba a pasar a esta cubeta donde se medía. Hasta donde yo conozco, es la primera medida sobre una propiedad física de una gema. Y si nos atenemos a aquello de que en ciencia las cosas se saben cuando se pueden medir, pues este es el primer conocimiento científico sobre gemas del que yo tengo noticia. Establece una unidad, porque para medir necesitamos una unidad. Entonces su unidad es el peso del corindón, que es el yakut, al cual le asigna el valor de 10 mizcal. Y estos son los pesos específicos que él determina comparados con los valores actuales. El rubí y el zafiro. La espinela lo pongo entre comillas porque realmente él habla del rubí de Badakhshan, pero lo diferencia claramente porque la densidad le permite diferenciarlo. Esmeralda, lapislázuli, cornalina, cristal de roca. Y si nos vamos a algún otro caso, por ejemplo, en el azabache, ¿qué es lo que nos dice? Pues nos dice que él encuentra un peso de 28, pero que tiene poca confianza en él porque tiene muchas burbujas grandes en volumen y de poco peso. De manera que él mismo es capaz de apreciar cuando la medida puede estar alterada por otras circunstancias de la tierra. Vamos a ver ahora a este otro autor, Al-Tifashi, con el cual damos un salto en el tiempo de 2 siglos. 2 siglos dentro de la historia de la ciencia árabe. Entonces tenemos que pensar que algo se ha avanzado en el conocimiento. Es un personaje muy importante, pero completamente diferente de lo que hemos visto de Al-Biruni. Al-Biruni es un sabio experimental, crítico, científico, riguroso, pobre, humilde de nacimiento, mientras que Al-Tifashi nació en Argelia, aunque se dice que es nacido en Túnez, porque entonces era Túnez, pero la zona en la que nace es esta, que está prácticamente en contacto con Túnez. Entonces era hijo de un juez, una familia adinerada, acomodada. Él mismo tuvo una educación
correspondiente a su rango y viajó. Viajó por Egipto, por Siria, por Irak, por Persia, por Armenia, se estableció en Bagdad y él mismo fue juez. Fue poeta, fue sabio y algunos dicen, aunque no es seguro, que fue comerciante de gemas. Lo que sí que es seguro es que era un conocedor de las obras clásicas. En cuanto a su obra, pues tiene una obra también variada, tiene obras de medicina, tiene obras de poesía, de hecho tiene obras en las que habla de la poesía árabe-andaluza, de las masajas. Escribió una enciclopedia que ha desaparecido, de la que no tenemos copias. Y el libro que nos interesa es este, el Ashar al-Afkar o Awahir al-Ahyar, que se puede traducir en español como Florilegio de las Gemas y los ingleses lo traducen como Arab Roots of Gemology. Es una clasificación de 25 gemas, menos quizás de la que tenía Biruni, pero muy completa. Este sería un ejemplar del libro, una edición moderna, y esta es una traducción porque este libro lo tenemos bastante completo y está traducido. Hay que tener en cuenta que de las obras de Al-Biruni, pues ya hemos visto que muchas se habían perdido, y concretamente de su libro sobre las gemas, pues creo que hay como 4 ejemplares, unos más completos que otros. Creo que incluso hay uno no demasiado completo en la Biblioteca Nacional, pero hay muy poco. En cambio, en la obra de Al-Kifashi lo que tenemos está entero y existen muchos ejemplares. Vamos a ver un poco la estructura de la obra. Empieza hablando del nombre de la gema, el origen del nombre, y describe también cómo se escribe, con qué letras, es muy minucioso en eso. También, seguidamente pasa a hablar de la formación de la gema en la roca original y del yacimiento. Seguidamente, las características de la mina o de la localidad de la piedra. Luego, sus cualidades, buenas y malas, piedras genuinas e imitaciones, características y beneficios de la piedra. Y aquí habla pues, de aspectos como la composición química. No es un error, habla de composición química, por ejemplo, habla pues, de que la turquesa y la malaquita son piedras de cobre, en fin. Introduce rasgos de composición muy notables. Forma cristalográfica, color, dureza, lo he remarcado porque veremos algo más sobre este tema a continuación. El peso específico, describe exfoliación, la raya, la transparencia, el brillo, la dispersión, describe el efecto de ojo de gato y creo que es la primera, de las que yo conozco, es la primera descripción de un ojo de gato. En fin, es muy minucioso en ese sentido y acaba con algún comentario sobre el valor y el precio de la gema. Bueno, cuando uno ve esto, realmente lo que piensa, o por lo menos a mí lo que me sugiere, es que es una versión primitiva del western, porque es una piedra tras otra con una estructura determinada con las propiedades que interesan sobre una gema. De manera que quizás este es el gran mérito uno de los grandes méritos de Al-Kifashi, que es recopilar conocimientos. Él no es tan experimental como Al-Biruni, mucho de lo que nos cuenta es recopilado, pero con un formato de catálogo tipo pues, cualquiera de estos libros que nosotros conocemos, por ejemplo como el western. Sobre la dureza, también creo que es importante decirlo porque establece una escala de durezas del 1 al 4. Hasta donde yo sé es la primera escala de durezas, no es una medida, puesto que es una escala relativa, pero es una escala establecida completamente del mismo modo que la escala de Mohs, con otros números del 1 al 4. El 4 pues, es un número importante dentro de este entorno cultural y por eso establece esos límites. Y esta es la clasificación que nos establece, por supuesto, el diamante, el mayor, seguido por el corindón, incluye también el esmeril, y después ya el resto de las gemas. Y no hay muchas diferencias, quizá las principales diferencias las encontramos en las gemas de durezas más bajas, pero no en estas. Estas, dentro de que la escala es más reducida,
decías que la escala de Mohs es del siglo XIX y esta es del siglo XIII. Esto sí que es una aportación original de Al-Kifashi y que indica que no solamente recogía conocimientos, se supone, o algunos suponen que era comerciante de gemas o que incluso en su familia había comercio de gemas, de manera que él estuvo en contacto con muchas gemas. Y esto, el libro que hace, el libro que escribe, indica que ha sido conocedor y que ha manejado muchísimas gemas para poder establecer esta escala de durezas y para poder hacer un texto en el cual la descripción de las gemas tenga la estructura que tiene. Como cosas curiosas que también describe, bueno, pues describe el tratamiento térmico del rubí. Esto que nosotros decimos, los tratamientos térmicos nos dan muchos quebraderos de cabeza, estas cosas modernas, bueno, pues tiene una descripción que yo creo que se adapta bastante a los tratamientos, al menos los simples. De Ceilán, lo dice concretamente de Ceilán, que en Ceilán y sus alrededores el rubí es tratado por el fuego. Se machacan guijarros y se hace una masa con agua con la que se envuelve la gema. El conjunto se coloca en una roca, rodeada de otras rocas, se cubre con leña seca que se prende. Y se continúa el proceso hasta que han desaparecido los tonos negros del rubí. La cantidad de leña y fuego aplicadas depende de la intensidad del matiz negro. La gente lo sabe por la experiencia. El tratamiento dura al menos 1 hora y hasta 20 días y noches. Entonces retiran el rubí con cuidado y el tono negro ha desaparecido. El rubí solo es tratado una vez. Después de un tratamiento su color no puede mejorar ni empeorar. Bueno, no nos da ilustración, pero creo que nos lo estamos imaginando todos. Estamos hablando de tratamientos que él describe. Él no viajó a Ceilán, no fue hasta tan lejos, se quedó por la zona de la península arábiga, Persia, Armenia, todo lo demás, pero lo que nos escribe es algo que le han contado y que se corresponde con las gemas que él ha visto. De manera que él lo describe porque ya formaba parte del acervo común de los comerciantes de gemas de la época y de su entorno, que sabían que las gemas de Ceilán, los rubíes de Ceilán, estaban tratados. Bueno, vamos a ver ahora estas gemas singulares de las que hablábamos, como son la esmeralda y el peridoto. Bueno, son 2 gemas verdes que se han confundido con mucha frecuencia. Una de las razones es que en la antigüedad el peridoto, que por cierto era el topazo grecorromano de la isla que se extraía de la isla de Zabargat, esta isla que aparece en esta zona del Mar Rojo, esta sería una foto donde tenemos la zona de las minas. Está escrito a veces como esmeralda de la tarde, el peridoto, porque hay un autor griego, Agatárquides de Gnido, que dice que el mejor topazo se encuentra a la puesta de sol. Como ambas gemas, también las esmeraldas, venían de Egipto, pues eso dio lugar a que de Egipto venían gemas verdes y se pensaba que eran todas la misma. Se utilizó bastante en el mundo grecorromano, este es un intaglio de peridoto, y el término Zabargat, de la isla de procedencia, se aplicó a ambas gemas. De hecho, Al-Biruni los considera como la misma cosa. Ahí no estuvo acertado. Sin embargo, el término árabe para la esmeralda, el zumrud, sí que Al-Kifashi tiene claro que es un nombre que no corresponde al Zabargat, sino que son 2 piedras distintas y de hecho en su libro describe la esmeralda y a continuación inmediatamente el peridoto. Sobre el corindón y la espinela, quizás es una historia que nos llega un poco más de cerca, porque la confusión nos ha durado en nuestro mundo hasta hace relativamente poco tiempo. En la literatura científica árabe, la espinela se conoce como Badakhshan, rubí de Badakhshan o Balhash, que corresponde a la zona de procedencia. Ya hay un autor también que es capaz de encontrar que estas gemas brillan en la oscuridad, con lo cual realmente nos encontramos con una descripción de la fluorescencia. La separación entre corindón y espinela era tan clara en el mundo árabe que la palabra corindón, el yakut, designa rubí y el zafiro es la misma palabra pero con un calificativo de color. De manera que para ellos ya estaba claro que era la
incluso después, en el siglo XIV. Este es el rubí príncipe negro, que muchos de ustedes conocerán, que está en la corona británica. Pues es una espinela que ha pasado por rubí hasta relativamente hace pues, un par de siglos. También este es el rubí Timur, que es otra espinela, Timurés Tamerlán. También está en el tesoro de la corona británica. Y este es en la corona imperial rusa, también una espinela de, bueno, ya de casi 400 quilates. Bueno, pues normalmente lo que viene en los libros es que la espinela se identifica claramente a partir del siglo XVIII con Romé de Lisle, y nos queda el recuerdo de que hablamos de balas o rubí balas para referirnos a la espinela procedente del término balhash. Sin embargo, si repasamos obras que tenemos relativamente cerca, como El quilatador de plata y oro de Juan de Arce, y Piedras, que este es el hijo de Enrique de Arce, la saga de la familia de Orfebres, que hizo tantas custodias. Bueno, pues en el libro tiene varios libros, uno dedicado solo a piedras preciosas, y entonces nos dice que la espinela es una especie de rubí de buen color encendido, pero no tan centelleante, porque echa todo su resplandor a la superficie, y es más blanca que el rubí, y atribúyensele las mismas virtudes. Este es el texto. Es un libro del siglo XVI, pero que ya recoge el conocimiento de la espinela como tal gema. Seguramente pues, procedente de fuentes árabes. Vamos a ver pues, entonces algunas consideraciones sobre todo esto que hemos visto, porque quizás después de esto lo que a uno le sugiere es el porqué. ¿Por qué los árabes de esa época conocían la espinela? ¿Por qué diferenciaban las gemas también? ¿Y por qué hacían eso en un mundo en el que la ciencia pues, estaba relativamente poco avanzada en otros aspectos? Bueno, pues como yo vengo del mundo de las piedras, porque soy geóloga, pues a mí lo que me sugiere es que cuanto más esté uno en contacto con la piedra original, pues tanto más conocimiento sobre ella va a tener. Entonces, dentro del entorno cultural árabe que hemos visto, pues una de las cosas que quizás nos llama la atención es que dan mucha importancia a los precios. Es decir, en esos volúmenes sobre gemas, casi siempre, de hecho, Al-Kifashi lo incluye al final como uno de los capítulos necesarios a contar, viene el precio de las gemas. También Al-Biruni habla del precio de las gemas. ¿Por qué es esto? Pues, como ya he dicho, yo no soy historiadora, así que lo que estoy haciendo realmente son especulaciones, pero uno tiene que pensar que probablemente se trataba en muchos casos de comerciantes, o había una gran importancia, el comercio tenía una gran importancia en esa época en esta sociedad, y muchas veces eran comerciantes de gemas. Quizás porque al no haber una moneda común, pues era muy fácil buscar objetos de intercambio, y las gemas son valiosas, fáciles de transportar, de manera que si uno es comerciante de gemas, pues necesariamente le interesan, le importan y busca saber más sobre ellas. El otro aspecto que es importante es la expansión geográfica del mundo islámico que se produce en esa época. De hecho, Ibn Battuta en el siglo XIV ya habla de que había asentamientos árabes en Ceilán, incluso hasta Ceilán. Y un poquito antes, en la época que hemos visto al Biruni, pues la expansión cultural hacia la India acababa de empezar. Entonces, ¿de dónde procedían las gemas? Pues de la India, de Ceilán. De manera... 5 minutos. Gracias, muchas gracias. De manera que los autores que hemos visto estaban en contacto con las zonas de producción, comercio y labrado de gemas. Al-Biruni, por ejemplo, distingue perfectamente rubíes y espinelas y sin embargo se equivoca con la esmeralda, porque él no tiene contacto con Egipto. El tema de Al-Kifashi es distinto porque ya recoge conocimientos de muchos viajeros y de muchos otros comerciantes. Entonces, en estas circunstancias, pues conocen los yacimientos, los procedimientos de extracción, tallan las piedras y, hombre, es difícil
que a un lapidario experto se le pasen por alto las diferencias de dureza. De manera que yo creo que la expansión geográfica, aquí la vemos en el tiempo de Al-Biruni, está en la zona del Penyab, está cerca de la zona de las minas de Espinelas, y cuando llegamos al Pifashi, aunque él no lo vive, sí que vemos que la influencia ha llegado incluso a las zonas de producción de diamantes de la India, y seguramente pues algunos viajeros llegaban hasta Ceilán y tenían noticias de primera mano de Ceilán. De manera que seguramente, y ya digo que lo digo a modo de especulación, pues es el contacto directo con las gemas, con muchas gemas, el que propicia el conocimiento, tanto el llegar a tener la información como el deseo de obtenerla y conseguir pues unos conocimientos científicos realmente notables para su época. Y bueno, pues para acabar, aquí tenemos una imagen que algunos conocerán, es el arca de San Millán de la Colla, primer patrón de España, que está labrada en marfil. El marfil es una gema cuyo nombre en español procede del árabe, del elefante, fil, y que es de tipo mozárabe, tiene influencias árabes, y tiene un labrado muy especial porque las figuritas tienen azabache en los ojos para darles mayor expresividad, que el azabache es también una gema que en nuestro idioma el nombre lo derivamos del árabe sabash en vez del latín, como hacen en la mayoría de las otras lenguas de nuestro entorno. De manera que eso es todo y muchas gracias por su atención. Si alguien tiene alguna pregunta, aún tenemos un par de minutos. Sí, lo así. Muchas gracias. Tengo un amigo historiador, Nicolás Díaz, que ha estudiado mucho a Anselmo de Bede. Quería saber si tiene alguna relación con Al-Biruni, si él ha podido leer todo esto. Al-Biruni, lo que yo sé que ha llegado a Occidente es algún francés y alemanes. De manera que creo que, por ejemplo, Humboldt, Alexander von Humboldt, era conocedor de Al-Biruni y hay traducciones de estos autores. Al español creo que no, pero sí que hay traducciones de Al-Biruni. Al-Tifashi es mucho más conocido porque incluso el libro que he enseñado pues, está disponible. Hay traducciones al inglés y es mucho más conocido. Pero Al-Biruni en España se conoce muy poco. Muy poco. Son los franceses y los alemanes los que lo han dado a conocer, sobre todo los alemanes. A pesar de que hay un manuscrito de Al-Biruni, hay una copia del libro de las piedras, creo, en la Biblioteca Nacional. ¿Alguna pregunta más rápida, por favor? La última. Sí, quisiera ver que está muy de moda lo que usted habla al final, las propiedades de las gemas en el contacto. ¿Usted puede hablarnos sobre ello? Perdón, es que no he oído bien. Vale, no estoy oyendo. Está muy de moda hoy en día en el contacto. Está muy de moda hoy en día las gemas y el contacto que ejercen sobre las personas, sobre la piel, y cómo ayudan a favorecer curación de enfermedades. En la zona de Málaga hay varios sitios que se dedican a ello. ¿Es eso serio? ¿Usted puede explicarnos algo de eso? Yo me temo que no puedo aportar nada porque yo no conozco ninguna obra científica en la que se hable de esto. Incluso, pues ya le digo que los lapidarios antiguos realmente no hablaban de eso. Los lapidarios antiguos ponen las gemas dentro del paradigma de la astrología y las propiedades provienen de las estrellas, no de las piedras. No, provienen de las estrellas, no de las piedras en sí mismas. Entonces yo de eso no le puedo decir. Lo siento. Bueno, muchas gracias. No queremos abusar más de tu tiempo.
porque ya sabemos que va con mucha prisa. Ha sido una magnífica conferencia, por lo menos has abierto una panorámica nueva para los estudiosos y los interesados en el tema, ver la historia de la genealogía entre los árabes, que es un poco la historia de la genealogía también, por supuesto, por su antigüedad. Así que muchas gracias, esperamos contar contigo en otra ocasión, con más tiempo, para que nos puedas explicar todo aquello que sabes y que todavía no se ha podido decir. Muchas gracias a todos. Gracias. Antes de marcharnos, recordarles que el próximo día, ya en el sitio habitual, tendremos una conferencia que es la Real Escuela y Fábrica de Platería de Antoni Martín. La segunda parte que nos dará doña Margarita Pérez Grande, y creo que también es una excelente conferenciante y nos dará una magnífica conferencia sobre este tema. Es una persona que ya es conocida de todos y cuento con ustedes porque realmente me será. Buenas tardes, muchas gracias.